Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos aquí estudiando el libro de Efesios en el capítulo 4. Y habíamos quedado en el versículo 11, que vamos a leer de nuevo, en relación a los llamados. Amén, los llamados. El llamado, hermanos, el llamado hacia alguien, cuando el Señor Jesucristo llama, amén. Recuerde a los discípulos, cuando el Señor llamó a Mateo, por ejemplo, y él se encontraba allí trabajando, él en su lugar de trabajo como cobrador de impuestos, y en plena situación de trabajo, no solamente era él, habían aproximadamente unos 200 cobradores de impuestos en ese momento. Escuche. Y el Señor Jesucristo pasa y lo ve a Mateo y le dice, sígueme. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Habían otros, cerca de 200 cobradores de impuestos más, pero el Señor lo mira a él y le dice, sígueme. Yo no sé lo que tuvo que resolver allí Mateo, a quien tuvo que dejar a cargo, o llamar a algún otro y decirle, mira, te dejo aquí mi mesa, te dejo aquí lo mío y yo me voy. En ese momento él dejó atrás todo eso por el llamado. Escuche. Estamos hablando de que es algo que conlleva gran poder y gran convicción. Es una fuerza poderosa del Espíritu Santo llamando. Y el Señor Jesucristo llamándolo a él, así como llamó a los otros. Y fue tan automática la respuesta de cada uno de ellos, en la que no hubo duda de ese llamado. Es decir, ellos no dijeron nada al respecto, simplemente le siguieron. Ya habían oído de Cristo. No es que no, ellos ya habían oído de él, ya sabían quién él era, por lo menos lo suficiente. Y el Señor entonces directamente les llama. Sígueme, dice. El llamado tiene esa particularidad, hermanos. El llamado no es el Señor siguiéndome a mí, no. El llamado no es yo seguir una denominación, no. El llamado no es yo seguir a un apóstol, a un profeta, a algún hermano, seguir alguna orden eclesiástico. No conlleva nada de eso, por favor. El Señor dice, sígueme, es a Él, porque a Él hay que seguir, porque Él es la cabeza de la iglesia. El llamado es de lo más fuerte que pueda existir en el corazón de un hombre. Me refiero a tras la salvación. El hombre es salvo y aún lleno con el Espíritu Santo y el Señor llama a alguien para algo. Lo saca de algo para colocarlo en algo. Gloria a Dios. Y estamos hablando del llamado en cuanto a la ministración del Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando usted ve Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todos aquellos que fueron llamados por el Señor, algunos tuvieron visión o sueño, o simplemente tuvieron ese llamado personal de Cristo, como en el caso con los discípulos.
En el caso de Pablo, en el camino a Damasco, la luz brillante, el Señor le habló, el Señor los llama. Diferentes fueron, sí. Estos llamados, la particularidad que tuvieron, de acuerdo a cada persona, el Señor los llamó como sea, todos fueron llamados, pero fueron llamados de diferentes maneras. Pero fueron llamados para un propósito. Y si usted ve, el propósito para el cual fueron llamados fue para proclamar la verdad. Fue como pregoneros de justicia. Fue como profetas. Fue como predicadores del Evangelio, como apóstoles, como reyes, como sacerdotes. Amén. Y entonces, en el Nuevo Testamento, tras la cruz de Cristo, el llamado de sacerdote no existe. Amén. Escuche, no existe. No, porque el Señor Jesucristo, Él es nuestro gran sumo sacerdote eterno. Y entonces, Cristo Jesús, Él cumple todas las particularidades de sacerdote. No hay necesidad del orden sacerdocio ya más. Por eso todos aquellos que se llaman sacerdotes, se les dice sacerdotes, son reconocidos como sacerdotes, están completamente fuera del orden bíblico. Lo que ellos hacen es antibíblico, ese nombramiento es antibíblico. Ya no hay sacerdotes. No deben haber, no son reconocidos por el Señor. Escuche, el sacerdocio no es reconocido por Dios. Lo fue en el Antiguo Testamento por propósitos particulares. Tras la cruz de Cristo, Jesucristo, Él es el último sacerdote y el único quien cumple la función de sacerdote, amén, es decir, como intercesor. Entonces, los llamados, amén, de la iglesia, los llamados que hay son 5, llamados ministeriales estoy hablando, llamados ministeriales. No estoy hablando de los dones del Espíritu, conforme a los vemos en 1 Corintios 12, del 8 al 10, o en el capítulo 12 de Romanos, sino que hablo de los llamados, de llamado ministerial. Son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Bueno, no hay tal cosa de orden jerárquico. No es que el Señor llama a uno y entonces empieza y entra en la iglesia limpiando hasta que un día entonces llega a ser apóstol. Amén. No, si está limpiando la iglesia y luego pasa a ser ujier y luego está cantando en el coro, eso no tiene nada que ver las diferentes actividades que se realizan en la iglesia, como nuestro servicio al Señor y a la iglesia local, con el llamado. Puede tener alguien el llamado de evangelista y aún es el que limpia y hace el mantenimiento de la iglesia. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Amén. Algunos piensan que, bueno, yo para poder llegar a ser apóstol tengo que empezar de aquí y entonces de ahí voy escalando. Piensan que van escalando como si fuera que estuvieran escalando la escalera del éxito. O este orden jerárquico piramidal que se ve en el mundo o en muchas compañías, como Amway, por ejemplo. La iglesia no es Amway, no es. O algunos de estos otros métodos de enriquecimiento rápido, vamos a decir. Ese sistema no existe en la Biblia, por favor. No. Jesucristo la cabeza y nosotros los miembros. Cada uno cumpliendo diferentes funciones, diferentes roles. Amén. Cada uno ejerciendo ese rol conforme a la medida de fe que le ha sido dada. Amén. La gracia del Señor sobre la vida de ese creyente. Pero estos llamados, amén, son extremadamente importantes. El Señor sigue llamando. Él sigue llamando. Él llama primero a aquellos que son llamados para formar parte de la familia de Dios. Algunos dicen sí, otros dicen no. Pero entonces después está el llamado ministerial. Ahora, otra vez repito. No significa que absolutamente todos los creyentes tengan
alguno de estos 5 llamados. No es así, ¿entiendes? No todos pueden ser pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son profetas, no todos son apóstoles. Dice algunos son llamados en estas diferentes capacidades. Amén. Entonces, de esta manera es llevado a cabo, o es llevada a cabo la obra del Señor, amén, dirigida o liderada por estos líderes espirituales, amén, pero cada uno de ellos debajo del Señor Jesucristo. Cuando se habla de pastor, a veces se los ve como que hay como si fueran diferentes nombramientos. Ahora, según la Biblia, anciano, pastor, presbítero y obispo, todos son la misma cosa. ¿Escuchó? Para que no tenga duda de eso, porque muchos ven, por ejemplo, está el pastor, no, está el anciano, ven primero el anciano, después viene el pastor, después viene el obispo y después es el presbítero, como si hubiera un orden jerárquico entre estos 4. No es así, no me acuerdo si hay otro nombre más, pero vamos a decir estos 4 que son los más conocidos. Mire, no es así, eso ha sido inventado por los hombres para darle un tono un poco más de importancia a la persona. Pero no existe tal cosa como el pastor y entonces después está el obispo. Y entonces después está el presbítero. No. En la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, son utilizados estos diferentes nombres. Anciano, presbítero, obispo, pastor, como lo mismo. Todos son el pastor, se refieren todos a lo mismo. El pastor local de una iglesia. ¿Escuchó? Pastor local de una iglesia, presbítero, obispo, anciano o pastor. Cualquiera de estos nombres pueden ser usados, ¿no? Intercambiados, usar uno o el otro, da igual, pero todos se refieren exactamente a la misma posición. Pastor local de una iglesia. Por eso, irrita cuando dice, no, porque ahora viene mi obispo. ¿Cómo mi obispo? No existe tal cosa, por favor. Amén. No, todos hermanos. Dice la palabra del Señor que somos todos hermanos. ¿Cuál es su título? Hermano. ¿Cuál es mi título? Hermano. Todos hermanos. Con llamados diferentes, por supuesto. Con diferentes operaciones del Espíritu Santo, con diferentes dones para ser ejecutados conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Pero entendamos, por favor, que el apóstol es el líder, digamos, de facto de la iglesia en el Nuevo Testamento, como lo eran antes los profetas. Ahora, claro, el punto es este. Usted se preguntará, yo misma me pregunto, digo, bueno, ¿y cuál es el apóstol al cual uno pudiera ver y decir, bueno, este es un líder, amén, en el que el Señor ha levantado, y entonces este apóstol es el que es usado por el Señor realmente para dar dirección a la iglesia, ¿no? Es decir, mover a la iglesia hacia lo que el Señor quiere, hacia su voluntad, hacia la predicación del verdadero evangelio, hacia la cruz de Cristo. Ese tipo de llamado, ¿verdad? Porque esta labor también bien la está haciendo, o la puede estar haciendo un pastor o un evangelista o un profeta en sí, sin necesidad de que tenga el llamado de apóstol. Ahora, yo no lo sé, hermano. Yo no sé. Solamente el Señor sabe. Pero sí le digo algo, que aquellos que se llaman apóstoles, aquellos que tienen sus tarjetas, business cards, y ahí al lado de su nombre dice AP, porque es apóstol, entonces ya se pone apóstol tal y tal, apóstol, profeta, doctor, tal y tal, quiero que sepa que no lo son. Estos autonombramientos o este tipo de nombramientos en los que van un fin de semana a algún seminario profético y de ahí salen con título de apóstol o de profeta.
A ver, simple y sencillamente, a darle una mirada nada más a la Biblia, cualquiera se daría cuenta que esto es algo de hombres. Ahí no está el llamado de Cristo Jesús, sino que por una mensualidad la persona obtiene este título de apóstolo, de profeta, pero es algo dado por el hombre. Escuche, no podemos comparar jamás un llamamiento celestial a un llamamiento terreno. Siempre habrán problemas. Ese ministerio no va a poder ser ejercido conforme al plan de Dios, al poder de Dios, a la voluntad de Dios. Porque si el hombre es el que llama a otro hombre, entonces este hombre va a tener que mantener a ese hombre contento, van a tener que haber una alianza y una dependencia en tantas cosas terrenas, porque la suficiencia para llevar a cabo ese ministerio no estará por el poder del Espíritu Santo. Esa suficiencia no será Cristo, sino que será lo que sea que los hombres pueden otorgarle. Y si no le están dando lo que ellos quieren, entonces ya se terminó el llamado. Aquel que verdaderamente es llamado por el Señor, pero quiero que sepa, contra viento y marea, eso persiste y aún crece y se hace más fuerte y más poderoso. Y ese llamado se hace cada vez más y más y más intenso, más específico, más enfocado. Es un llamado de Dios para algo, para la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Este no es un llamado a un proyecto. Escuche. No. La iglesia está llena de proyectos. El llamado es a la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Un llamado a volver a la cruz, un llamado de exhortación. Y en cada tiempo hay diferentes llamados que han tenido mayor importancia, vamos a decir, que otros, aunque todos son usados igual. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento era el profeta. Profeta. ¿Por qué el Señor levantaba profetas? Porque esa era la necesidad del momento. Tenía que ser un profeta que sea levantado por el Señor, llamado por el Señor, que hablara por inspiración divina, que hablara y exhortara al pueblo a arrepentirse de sus pecados, a dejar sus ídolos y a volverse al Señor, a volver al sacrificio. Entonces los profetas eran no solamente que predecían el futuro, sino que también ellos eran pregonadores de justicia y santidad. Amén. Bueno, el profeta también hoy tiene esa capacidad. No necesariamente son aquellos que predicen el futuro, No. Sino que son aquellos que predican justicia. Amén. Justicia. La justicia conforme al estándar de justicia de Dios y no conforme al estándar de justicia del hombre. Un verdadero profeta de Dios. Oh, gloria a Dios. Dentro del llamado de profeta habrán dones. Seguramente el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. En el don de palabra de sabiduría sí hay predicción futura. En el don de palabra de ciencia no lo hay. Es una palabra, es algo, una información de parte del Señor dada a ese creyente con este don en relación a algo presente o algo en el pasado, a diferencia del don de palabra de sabiduría que tiene relación más hacia cosas, personas, situaciones del futuro. Una pequeña información que el Señor da, que es para la edificación del todo el cuerpo de Cristo. Entonces, hay otros dones, el don de profecía, también será parte de la vida de aquel llamado como profeta.
muchos confunden, dice, ay, mira, dio profecía, significa que es profeta. No necesariamente. Una cosa es el oficio de profeta, el llamado como profeta, y otra cosa es tener el don de profecía. Puede ser un hermano, sin que ese hermano sea profeta, ni que sea pastor, ni que sea evangelista, y puede tener el don de profecía. Amén. En el don de profecía en sí, no necesariamente hay, y le diría que no hay, predicción futurística, sino que el don de profecía reúne otras características, que son la edificación, que son el ánimo, que son la exhortación, amén, que son la consolación. Y estas características tiene el don de profecía, y el Señor usa a estos creyentes con ese don, sin necesariamente ser un profeta. Amén. Bueno, ahora, es importante que todo creyente, primero y principal, reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Es de vital importancia. Porque tras el bautismo con el Espíritu Santo, que viene con la manifestación física inicial de hablar en otras lenguas, como el Espíritu da de qué hablar, y entonces este creyente, funcionando en ese poder, es decir, él ha recibido poder de lo alto, una investidura de poder, gloria a Dios. Vemos que el don que le haya sido dado o llamado, comienza a hacerse manifiesto. Por supuesto que el Señor tiene que preparar a ese creyente, ¿cierto? Pero como sea, ya está ese don o dones, empieza a verse manifestado ese llamado, pero todo conforme también a la consagración de ese creyente al Señor. Porque hay algunos que tengan llamado ministerial, pero no hay una vida consagrada. ¿Entiende? Dice, pero recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, pero no es solamente haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, lo cual contribuye a que pueda ser manifestado y ponerse en ejecución estos dones o llamados, sino que también esto requiere una fe mantenida en la cruz del Señor Jesucristo y una vida consagrada al Señor. Escuche, porque si no, no va a durar mucho en ese llamado. El llamado el Señor no se lo quita. Dice el Señor que los llamados son sin arrepentimiento, es decir, el Señor no se retrae, es decir, te lo di, el regalo, y ahora te lo quito. No, el regalo sigue ahí, el don sigue ahí, el llamado sigue ahí. El problema es nuestro, que por nuestra falta de consagración, ese llamado empieza a cesar en su operación. A veces ya no está ese gozo para ejercer aquello que el Señor nos ha dado. No está la disposición, no está el amor, a veces no está la paciencia, está faltando conocimiento bíblico, está faltando una vida comprometida de oración, está faltando todo esto. Y entonces nosotros impedimos de que este llamado pueda tomar toda la dimensión que el Señor quiere que tome. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, tras arrepentimiento y fe en Cristo, el Señor puede restituir todo esto para que nosotros podamos continuar con ese llamado que Él nos haya dado y haya puesto en nuestras vidas. Gloria sea el nombre del Señor. Hay llamados que por supuesto tienen más peso que otros, obviamente. Vemos el llamado sobre la vida de Moisés. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué llamado poderoso, grande. Y él convertirse en el libertador y pastor, digamos, de cerca de unos 3 millones de hebreos, no era tarea fácil. Una tarea extraordinariamente enorme, difícil. Si apenas a veces se puede tratar con unos pocos creyentes en una iglesia y hay problema, hay disturbio,
hay competencia, hay pecado, hay de todo. Imagínense con cerca de 3 millones. ¿No? Ahora, con el llamado, conforme a la importancia, vamos a decir, conforme a las demandas de cada llamado, viene la gracia de Dios. Porque el Señor da el llamado, pero también el Señor otorga gracia para ejercer ese llamado. Esta gracia me refiero a poder. Amén. No todos tienen la gracia de pastorear. Amén. No todos tienen esa gracia, no todos tienen ese poder, amén, esa habilidad, esa paciencia, ese amor, esa constancia, esa perseverancia, amén, esa permanencia en lo que es pastorear una iglesia. No todos tienen eso. Amén. Por ejemplo, quizás el evangelista no tiene esa gracia. El Señor le da el poder y la gracia para, ¿verdad? Y la misericordia por las almas perdidas, para dar un mensaje de salvación. Entonces reunir esa cosecha, pero entonces esa cosecha después es llevada, vamos a decir, al pastor, para que sea pastoreado conforme a las Escrituras y pueda crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, el maestro que le enseña, que le instruye esa verdad que ha creído en ese momento. Gloria a Dios. Recibe la salvación. El evangelista le predica, pero entonces ahora necesita ese creyente entender lo que ha recibido. Comprender esta salvación tan grande. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahí viene el pastor, ahí viene el maestro. El apóstol es el que dirige en cuanto a qué dirección tiene que ir la iglesia. La iglesia tiene que ir para este lugar, la iglesia se está desviando y tiene que ir para aquí. Amén. Y el profeta exhortando. Amén. El profeta dando palabra fuerte, ¿eh? Por favor, vea los profetas del Antiguo Testamento y ahí va a tener una idea de lo que es un profeta realmente. El profeta no es el que está diciendo, bueno, venga y dé una siembra aquí y mañana va a encontrar $10,000 en el mailbox. No. El profeta es alguien que llama al pueblo al arrepentimiento, al clamor, a la búsqueda de Dios, a mostrarle cuáles serán las consecuencias si las personas no se remiten a lo que la palabra del Señor dice. Y al mismo tiempo tiene un corazón extremadamente sumiso y humilde al Señor, y además tiene una actitud de gran misericordia y compasión. Escuche, gran compasión. El profeta es alguien con un enfoque tan preciso en el que no se deja mover por las reacciones de las personas, las actitudes de las personas, las miradas de las personas, los rostros de las personas. ¿Por qué? Porque hay un amor en ese corazón tan profundo puesto por el Señor, en el que no importa cómo me vean o qué digan, esta palabra debe ser dada, porque si esto no es dado, amén, la sangre de ellos quedará en mis manos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. Dios Todopoderoso. Él es para salvar. Ahora, es solamente por el discernimiento del Espíritu Santo, un conocimiento de las Escrituras, en las que nosotros podamos ver a ciertas personas y decir, no, realmente este hermano, esta hermana tiene este tipo de llamado, puede reconocerse en su vida sin que la persona diga nada, sin que la persona lleve un título o se haga llamar de tal forma. No.
porque el título lo pone el Señor, el llamado lo da el Señor. Es Él el que llama. Por lo tanto, no importa cómo sean los hombres que nos llamen o nos quieran llamar, Cristo es el que llama. Usted, hermano y hermana, conoce para qué Cristo le ha llamado. Si el Señor te ha llamado como pastor, tú sabes. Si el Señor te ha llamado como profeta, tú lo sabes. Si el Señor te ha llamado para ejercer algún don del Espíritu, tú sabes cuál es. Consagración. Escuche, consagración. Una búsqueda profunda del Señor. Si aún no has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, anhélalo, búscalo, clama, recíbelo por la fe. Y una vida consagrada al Señor, porque el llamado celestial está por encima de cualquier otra actividad que puedas desarrollar aquí en la tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder.
tanto que buscar tu voluntad en este día para saber lo que es mejor, lo que es mejor para mi vida. Ya no puedo discernir si esto es malo o viene de ti, o si es mi voluntad, o es que ya no sé esperar. Ayúdame en este momento. Quiero escuchar hoy tu consejo, salir de este camino incierto y de tu mano ir descubriendo tu voluntad. Ayúdame en este momento. Quiero escuchar hoy tu consejo, salir de este camino incierto y de tu mano ir descubriendo tu voluntad. Gloria sea el nombre del Señor, que así podamos nosotros descubrir la voluntad del Señor, que es agradable, santa y perfecta. Amén. Déjeme leer una vez más. Dice, y Él mismo, ¿quién? Jesús. Amén. Dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y maestros. Amén. Entonces, el apóstol, otra vez, tiene referencia al hecho de que no todos quienes son llamados a ser ministros serán llamados a ser apóstoles. Se aplica a otras designaciones también. Los apóstoles sirven como los líderes de facto de la iglesia y hacen así por medio del mensaje particular dado a ellos por el Señor para la iglesia. Profetas, quienes se mantienen en el oficio del profeta, por eso prediciendo y predicando. Predicadores de justicia, evangelistas, recogiendo la cosecha, y los pastores, ¿no? Pastores de las iglesias locales y maestros, aquellos con un ministerio especial para enseñar la palabra al cuerpo de Cristo. Los apóstoles pueden desempeñar en todas las vocaciones, es decir, el apóstol puede pastorear, evangelizar, como profeta puede ejercer en cualquiera de todos estos ministerios. El versículo 12 nos dice el propósito de todo esto. Dice, ¿para qué? Dice, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ninguno de estos ministerios son para enriquecimiento propio. Esto es lo que se ve hoy. Se ve más bien estos ministerios sirviendo como un peldaño para la fama, para la fortuna, para la popularidad, para el éxito. No hay nada de esto aquí. Dice, perfección de los santos. Y aquel que realmente ha sido llamado por el Señor con alguno de estos ministerios, tenga mucho cuidado de no perder cuál es el propósito de este llamamiento. La perfección de los santos. No es para que usted se haga rico, usted sea millonario, usted viaje, usted haga esto, usted sea conocido, para que usted pueda construir la iglesia más grande, para tener un montón de gente sirviéndole. No, para la perfección de los santos. Es más, es usted el servidor. Usted está como servidor, como ministro, gloria a Dios, para la perfección de los santos, es decir, equipar para el servicio.
¿Para qué servicio? La obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Proclamar el mensaje de redención al mundo entero, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está viendo que estos ministerios no son para usted, son para el cuerpo de Cristo. Hoy en día lo que se ve es como que los dones y los llamados son para ministrarme a mí mismo, son para una gratificación personal. Y esto debería darnos mucho temor si vemos nosotros los ministerios de esta manera. Por supuesto que da una gran satisfacción, que es la satisfacción de servir al Señor, de ser usado por el Señor. Pero nosotros entendiendo siempre que esto es para dar a otros. Los mismos dones del Espíritu Santo. Recibimos los dones, pero este don es ¿para qué? Para dar a otro. Todo es para bendecir a otro. Vea usted cómo son. Son todos dones para ser de bendición a otros. Para dar palabra de consolación a otro. Gloria a Dios. Para que otro reciba sanidad. Para que otro sea libertado. Para que otro sea tocado. Para que otro sea instruido. Para la perfección de los santos. Que sean equipados, que sean levantados, que sean edificados. Para la obra del ministerio. Para la proclamación del mensaje de la cruz del Señor Jesucristo. La redención, la expiación, el perdón de pecados, la vida santa para con Dios. Y todo esto produciendo que edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando de la edificación espiritual de la iglesia. No, aquí no vemos nada material, ¿vio? No. No está mencionando denominaciones, no está mencionando títulos, no está mencionando nada de esto. Estos llamados son llamados ministeriales. Son para servir, hermanos. Es para que sea de utilidad al cuerpo de Cristo. No es para uno, es para el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo Jesús. Y esto debe ser hecho, como dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, si usted lee estos versículos con detenimiento y luego usted ve lo que hacen los pastores, los profetas, lo que se dicen apóstoles, ellos no están trabajando para esto. Ellos están trabajando para ellos mismos. ¿Vio? Hasta que todos, dice, todos, no él solo. Hasta que yo llegue a ser millonario. Hasta que yo llegue a tener un jet privado. Hasta que yo llegue a poder, hacerme una casa más grande. Hasta que yo llegue a ser famoso. No. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice. Como usted ve, el propósito de los dones, el propósito de los llamados, todo espiritual. Usted ha notado esto, por favor, véalo. Todo espiritual. No hay nada material aquí. No hay nada terreno aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, traer a todos los creyentes a un conocimiento apropiado de Jesucristo y este crucificado, porque esta es la fe. Y si estos llamados, estos ministerios, pastor, evangelista, maestro, apóstol, no están predicando la cruz de Cristo, no están predicando el evangelio. Dice, y del conocimiento, que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento, porque esta fe, por supuesto, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es en referencia a esto, el conocimiento del Hijo de Dios, lo que de nuevo se refiere a lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario. ¿Hasta qué? A un varón perfecto. Este es lo que debe producir el evangelio verdadero predicado de Cristo Jesús el Señor. Un varón perfecto. ¿Están siendo producidos varones perfectos? El creyente que obra en madurez
creyentes que crecen, creyentes maduros, creyentes que actúan de manera madura. Uno lo puede ver en la iglesia. A pesar de que el evangelio es correcto, es verdadero, vemos que no entra en los corazones como debe entrar, no es mezclado con la fe, y uno lo que ve es inmadurez. Actúan de forma inmadura. Se supone que son líderes, sin embargo hacen cosas de niños. Dice, a un varón perfecto, a la medida. Nos dice, varón perfecto ¿como quién? A ver, ¿cuál sería el punto de referencia? ¿En qué podemos comparar? Dice, bueno, a esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria a Dios. Esa es la medida, hermanos. La medida es la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo, esta medida a la cual nosotros apuntamos, solo puede alcanzarse con una fe apropiada en la cruz del Señor Jesucristo. De otra manera, nos mantenemos siempre como niños. Esto es lo que yo veo en las iglesias. Aún en las iglesias que visito a veces, se ve inmadurez espiritual. Las actitudes, la manera de hablar, la manera de comportarse en los servicios, la manera de llevar a cabo todo un culto, hasta la liturgia de la iglesia, los mensajes de esa iglesia, las actividades de esa iglesia, el comportamiento de esa iglesia. Aunque a veces hay una apariencia de piedad, pero hay inmadurez espiritual, y esto es porque está faltando el enfoque, está faltando, amén, la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios. Por lo tanto, no llegan a esta medida que es la plenitud de Cristo, porque el tema central son otras cosas. Cristo también, sí, pero otras cosas están, ¿no?, con una importancia igual o hasta mayor que Cristo mismo, que su cruz. El mensaje de la cruz, la explicación de la cruz, la instrucción de la cruz, no es lo que predomina. Por lo tanto, esta medida, que es la plenitud de Cristo, no puede ser alcanzada por estos creyentes. Estos creyentes se mantienen allí, pero como niños. Por eso dice en el versículo 14, ¿para qué? Para que no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Está diciéndonos entonces que los que se mantienen como niños son porque son llevados por todo viento de doctrina. Entonces vemos la gran importancia de la doctrina, de la enseñanza. Tiene que estar enfocada en la cruz del Señor Jesucristo. Si no es así, esas iglesias enteras, pastores, son niños inmaduros, no crecen, no se ven victorias sobre el pecado, el mundo y la carne, porque el enfoque no es la sangre de Cristo, es otra cosa, es prosperar, es que Dios cumpla tus sueños, es que te sientas realizado, es la autogratificación, un millón de otras cosas. Y todo esto es una mentalidad de niño. El que tiene puestos sus ojos en la tierra, en las cosas de la tierra, es niño. No ha alcanzado la plenitud del Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo, hermano? Para que ya no seamos niños, presenta lo opuesto a la madurez y se refiere a aquellos cuya fe está en alguna otra cosa fuera de la cruz de Cristo. Por lo tanto, son fluctuantes, son cambiantes. Usted ve, un día están, un día no están. Un día creen, un día no creen. Un día vienen, otro día no. Un día quieren servir, el otro día quieren largar todo. Fluctuantes. Y son fluctuantes, dice, porque son llevados. Es decir, no son llevados por el Espíritu Santo. No, son llevados por otra cosa. ¿Qué cosa es? Todo viento de doctrina. Un vientito cualquiera ya los tumbó. Un vientito diferente de otra doctrina. Dice, ay, esa otra doctrina. Ay, ¿qué será esto otro nuevo? Bueno, para ahí van. Son llevados. El viento de las doctrinas diferentes los mueve por doquier. No están afianzados. Amén. No han llegado al conocimiento del Hijo de Dios.
entonces son llevados por conocimientos de otras cosas y el crecimiento no sucede. Dice, por estratagema de hombres, preste atención, estratagema, vemos una palabra ahí toda como enmarañada, ¿no? Una palabra así como de astucia. ¿De dónde viene? De Satanás, hermanos, de Satanás. Estratagema de hombres, Satanás usando a predicadores o a hermanos, aunque no sean predicadores, pero mismo hermanos, que andan ahí llamando por teléfono al uno al otro para perturbar la fe de los hermanos. Dice, por estratagema de hombres que para engañar, ahí vemos que se refiere a una planificación, un sistema deliberado. Y así vemos a creyentes aún también obrando en esta misma iglesia, claro que sí, que se han ido de la iglesia y están obrando de esta manera. Una planificación, tienen un sistema elaborado, deliberado, un estratagema para engañar. Y como dice el versículo, emplean con astucia las artimañas engañosas del error. Oh Dios, oh Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Podría decir cosas, muchas cosas más y cosas específicas, pero no las voy a decir. Pero estas personas hacen un camino, además de la cruz, que parece ser recto, pero no lo es. Es engañoso. Si usted oye algo, ve algo, y no es la cruz del Señor Jesucristo, automáticamente usted tiene que desecharlo, aunque parezca bueno, aunque se vea recto, aunque se vea lindo, aunque se vea piadoso. Debe ser rechazado automáticamente, hermanos. O si no, usted no solo que va a estar engañado, sino que no va a llegar nunca a esta medida que es la plenitud de Cristo. Al conocimiento del Hijo de Dios no llegará a un varón perfecto, a la unidad de la fe. Y ahí es donde nosotros debemos apuntar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea su nombre. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, proclama con poder la verdad de la cruz, pero siempre con amor, crezcamos, dice, en todas las cosas. ¿Qué cosas? Se refiere al crecimiento espiritual. Tener un crecimiento espiritual apropiado en todas las cosas, en fe, en amor, en el fruto del Espíritu, en consagración, en vida para con Dios, crecimiento en santidad, amén, lo que solamente puede ser otorgado por una fe apropiada en la cruz del Señor Jesucristo. Dice, crezcamos en todas las cosas, dice, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Gloria a Dios, gloria sea su nombre. Ahí está el crecimiento. ¿De qué tenemos que hablar para crecer, hermanitos? Jesucristo y su obra en la cruz. Si este no es el enfoque, quiero que sepa, no importa en qué iglesia esté, sea la más grande, la más famosa, lo que sea, usted no va a crecer. Puede que le guste el mensaje, que se sienta cómodo, que llegue, entre y le tiren una alfombra roja y hasta le den café, unas donas. No crecerá. Solamente la cruz de Cristo. Eso es todo por hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos esta noche en el culto. No se olvide, por favor, que seguimos estudiando este estudio, ¿no?, que se está haciendo sobre herejías destructoras. Nos vemos esta noche. Que el Señor les bendiga a todos. Had a lot of troubles and trials in my little lifespan. When I'm standing alone and the battle gets hot, I always do the best I can. Must have crossed a million valleys, must have shed a million tears. When I come to the river of Jordan, hallelujah, then I'll have no fear, then I'll have no fear. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind.
one more battle with the devil. I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Been a lot of people talking about me since I walked this narrow way. Just another little valley, came through it when I prayed. Climbed a lot of high mountains, crossed a lot of little streams. I see old Jordan cold and dark, I'll be the last for me, I'll be the last for me. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, then I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. Well, one more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. One more battle with the devil, I know he'll understand. I'm going through with Jesus, hallelujah, holding to his nail-scarred hand, holding to his nail-scarred hand. One more river to cross, one more mountain to climb, one more valley that I gotta go through, leaving my troubles behind. Dottie Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in the city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this so homesick before. Just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings
are flying. Never been this homesick before. Sing it, John. Well, I see